El cartel de Se vende se balanceaba suavemente con la brisa de Castilla mientras yo firmaba los últimos papeles. 43 años de recuerdos vendidos con un solo trazo de bolígrafo. ¿Estás segura de esto, Carmen? Preguntó José Luis, el de la inmobiliaria y amigo mío desde hacía 3 décadas. Su rostro curtido por el tiempo no podía ocultar su preocupación. ¿Esta finca ha estado en tu familia desde qué? Desde que mi abuelo la levantó con sus propias manos, terminé yo, mientras doblaba el cheque de 300.000 euros con dedos temblorosos. Pero Elena necesita ayuda con su proyecto. La familia es lo primero. La familia es lo primero. El mantra que mi difunto marido, Javier, había repetido durante todo nuestro matrimonio. La filosofía que había guiado cada una de mis decisiones desde su fallecimiento, hacía ya 8 años. Fuera, Sombra, mi viejo border collie, esperaba pacientemente en mi viejo Renault 4L. Él vendría conmigo al pequeño piso que había alquilado cerca de Madrid, a 2 horas de Elena, Marcos y mis nietos mellizos, en lugar de las 10 horas de coche que nos habían mantenido separados durante demasiado tiempo. Esos nietos tienen mucha suerte de tenerte, dijo José Luis, entregándome una copia de los documentos de venta. Moverse de una comunidad a otra a tu edad, solo para estar más cerca. A mis 68 años, no era una anciana, pero entendía a qué se refería. Dejar atrás mi red de apoyo, la gente de la parroquia, los vecinos que se preocupaban por mí durante las heladas de invierno, no era un sacrificio pequeño. Pero la idea de ver a Sofía y Mateo, de 7 años, con regularidad, en lugar de solo por videollamada, hacía que mereciera la pena. Aquella tarde me senté en el porche por última vez, con Sombra a mis pies. El atardecer pintaba las lejanas sierras en tonos púrpuras y dorados, una función de despedida que grabé en mi memoria. Estamos haciendo lo correcto, le dije a Sombra, rascándole detrás de las orejas. Elena y Marcos tienen una visión para esa cafetería de especialidad. Solo necesitaban el capital. Nunca había entendido el atractivo de los cafés a 5 euros, pero Madrid era diferente a la Castilla rural. Y estaríamos lo suficientemente cerca para ir a las funciones del colegio y a los partidos de fútbol. 2 semanas después, tras transferir 250.000 euros a la cuenta de la empresa de Elena, entregué las llaves de mi casa a los nuevos propietarios, una pareja joven con 3 hijos, que miraban el imponente caserío con los mismos sueños que Javier y yo habíamos compartido una vez. Mi nuevo piso era pequeño, pero suficiente. Un apartamento de un dormitorio en un edificio residencial tranquilo, con moqueta beige y paredes tan finas que podía oír la televisión de mis vecinos. Sombra se adaptó mejor que yo, encontrando un rincón soleado junto a la ventana desde donde podía observar el movimiento del aparcamiento. Las cenas mensuales con la familia de Elena me ayudaron a sobrellevar el periodo de adaptación. Los mellizos parecían crecer centímetros entre visita y visita, aunque Elena y Marcos a menudo estaban distraídos, mirando sus móviles y hablando en susurros apresurados sobre problemas con proveedores y el número de clientes. La cafetería es más exigente de lo que esperábamos, me explicó Elena cuando le pregunté si todo iba bien. El mercado en Madrid es muy competitivo. ¿Está ayudando mi inversión? Pregunté con cuidado. Claro, mamá, respondió ella rápidamente. No podríamos haber hecho esto sin ti. Solo estamos en la fase inicial, que es la más difícil. Asentí, recordando los años de escasez cuando Javier y yo habíamos luchado para que la finca fuera rentable. El éxito rara vez llegaba de la noche a la mañana. A medida que se acercaba diciembre, sentía una emoción creciente. La Nochebuena siempre había sido mi fiesta, aquella en la que yo brillaba más en la cocina, preparando la receta secreta del cordero asado de la madre de Javier y mis famosos polvorones caseros. Como a mediados de mes no había llegado ninguna invitación, llamé a Elena. Todavía no hemos concretado los planes, dijo ella, con una evidente distracción en su voz. Ya te diré algo. 2 días antes de Nochebuena, sin noticias aún, tomé una decisión. Les daría una sorpresa. Después de todo, la familia no debería necesitar invitaciones formales para las fiestas. Llevaría mis famosos dulces, pequeños regalos para los mellizos y mi más cálida sonrisa. El viaje sería largo, 10 horas y el tráfico cooperaba. Pero la idea de una auténtica Nochebuena en familia, después de casi un año de desarraigo, me llenó de determinación. Valdrá la pena, Sombra, le prometí, metiendo su cama y su comida en el coche junto a mi pequeña bolsa de viaje.
Por fin vamos a tener una verdadera fiesta en familia. Poco sabía yo que la verdadera sorpresa de la noche sería para mí. Una revelación que cambiaría todo lo que creía entender sobre la familia, la lealtad y el verdadero significado de la gratitud. La autovía A2 se extendía ante mí como una cinta sin fin, cortando a través de pinares y puertos de montaña mientras conducía hacia el oeste. 10 horas en un coche con una calefacción caprichosa no era lo ideal, pero la expectación me calentaba más eficazmente que los conductos de aire intermitentes. Llegaremos sobre las 4, le dije a Sombra, que dormitaba en el asiento del copiloto, con el hocico gris apoyado en sus patas. Justo a tiempo para ayudar con los preparativos de última hora de la cena. Me había levantado a las 3 de la madrugada para cargar el coche y preparar mis contribuciones, 2 tartas de Santiago hechas en casa, una compota de manzana con un toque de canela que a Elena le encantaba de niña, y mis panecillos especiales de leche que necesitaban 3 levados. Cada receta llevaba consigo historia familiar, conexiones con las fiestas en las que Javier aún vivía y Elena todavía me miraba con admiración en lugar de con una tolerancia distraída. Los kilómetros pasaban con los recuerdos como compañeros de viaje. La Navidad en que Elena, con 6 años, recibió su primer pony. Javier enseñándole a conducir en este mismo coche, su paciencia superando la frustración adolescente de ella. El día de su boda, cuando estaba tan guapa que mi corazón casi estalló de orgullo. El nacimiento de los mellizos, cuando pasé 2 semanas en su casa de Madrid cocinando y limpiando mientras Elena se recuperaba. Cuando habían cambiado las cosas. Cuando había pasado de ser una madre esencial a un accesorio ocasional en su vida. En una gasolinera cerca de Zaragoza, llamé para saber de ellos, pero la llamada saltó al buzón de voz. Solo quería deciros que pienso en vosotros, dije, manteniendo intacta mi sorpresa. Feliz Nochebuena. De vuelta en la carretera, la duda comenzó a invadirme. Quizás debería haber sido más directa, haber preguntado explícitamente sobre los planes para la fiesta, pero la idea de un posible rechazo me había mantenido en la vaguedad. De esta manera podría fingir que la sorpresa había sido mi plan desde el principio. El tráfico de última hora de la tarde ralentizó mi llegada a Madrid, añadiendo 1 hora extra al viaje. Me dolía la espalda por el gastado asiento del coche e incluso Sombra parecía inquieto, moviéndose en el pequeño espacio y gimiendo de vez en cuando. Ya casi estamos, chico, le aseguré. Casi en casa. Pero, ¿era aquello mi casa? La palabra se quedó atrapada en mis pensamientos. Mi hogar había sido la finca de Castilla, con sus arroyos y olores familiares, la vista de las montañas desde la ventana de mi dormitorio, los rosales que Javier había plantado para nuestro 30º aniversario. El piso cerca de Madrid era solo una estación de paso, un compromiso para estar cerca de la familia sin imponerme directamente. Mientras circulaba por calles residenciales, mi estómago se encogió con una nerviosa expectación. El chalet de Elena y Marcos se alzaba en una calle arbolada de un barrio exclusivo. Su exterior, cuidadosamente mantenido, era un testimonio de su compromiso con las apariencias. Hoy, la casa brillaba con una luz cálida desde cada ventana. Varios coches de lujo, modelos caros con pintura brillante y logotipos de concesionarios que reconocí como de los socios de Marcos, estaban aparcados en la acera. Una furgoneta de catering ocupaba la entrada del garaje. Encontré un sitio a media manzana, comprobando mi aspecto en el retrovisor. El viaje me había despeinado un poco el pelo plateado y el cansancio sombreaba mis ojos. Pero la emoción de sorprender a Elena y ver a los mellizos superaba mi preocupación por parecer agotada por el viaje. Espera aquí, le dije a Sombra, bajando un poco las ventanillas. Volveré a por ti en cuanto haya saludado. Equilibrando las tartas y la compota, me dirigí a su puerta principal. A través de los cristales decorativos, podía ver movimiento en el interior. Gente vestida de cóctel sosteniendo copas de vino. Camareros con bandejas serpenteando entre la multitud. Las risas flotaban en el aire de la noche junto con el inconfundible aroma a cordero asado y hierbas aromáticas. Mi estómago rugió, recordándome que no había comido más que una barrita de cereales desde el desayuno. El timbre sonó alegremente cuando lo pulsé y me erguí, anticipando la alegría en las caras de los mellizos cuando vieran a su abuela aparecer inesperadamente en Nochebuena. La puerta se abrió para revelar a Elena, deslumbrante con un vestido color burdeos que nunca le había visto. Su pelo castaño recogido en un elegante moño.
Su sonrisa se congeló al darse cuenta de mi presencia, sus ojos se abrieron de par en par en lo que parecía más pánico que placer. Mamá jadeó saliendo rápidamente al porche y entornando la puerta tras de sí. ¿Qué haces aquí? La pregunta, pronunciada en un susurro áspero, me golpeó como un mazazo. ¿Sorprenderos por Nochebuena? Respondí, la confusión aplacando mi emoción. He traído dulces y... Deberías haber llamado, me interrumpió, mirando nerviosamente por encima del hombro hacia la reunión en el interior. No es un buen momento. Detrás de ella, una carcajada brotó de la fiesta. La voz de un hombre gritó. «Elena, ¿quién es?» Nadie, respondió ella con una falsa alegría, antes de volverse hacia mí con ojos suplicantes. Mamá, lo siento, pero esto es en realidad un evento de negocios. ¿Organizáis una cena para posibles inversores en Nochebuena? Pregunté mientras las tartas se volvían pesadas en mis brazos. Es una cena estratégica, explicó con la voz tensa. Esta gente podría salvar nuestro negocio. No puedo tener distracciones. La palabra aterrizó con una claridad devastadora. Yo era una distracción, un inconveniente, una vergüenza para la imagen que intentaban proyectar. Ya veo, dije en voz baja, mientras algo frío y duro se formaba en el centro de mi pecho. Conduzco 10 horas para ver a mi familia en Nochebuena, pero soy una distracción. Elena al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. Lo siento, mamá. Ya haremos una Nochebuena familiar en otro momento. Pero ambas sabíamos lo que esas palabras significaban realmente. Hoy no tienes sitio aquí. No encajas en la imagen que intentamos dar. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? Pregunté, mi voz apenas audible por encima del ruido de la fiesta que se escapaba del interior. He conducido 10 horas. No puedo dar la vuelta y volver a conducir esta noche. Elena miró su reloj de diamantes, un regalo de Marcos en su 10º aniversario que me había enseñado en nuestra última videollamada. Hay un hotel NH a unos 15 minutos de aquí. Elena, dije mientras la realidad se asentaba pesadamente sobre mis hombros, me gasté casi todo mi dinero en ayudaros a ti y a Marcos a empezar con la cafetería. No puedo permitirme un hotel cerca de Madrid. La irritación cruzó sus facciones, rápidamente enmascarada con la misma expresión que usaba cuando los mellizos se portaban mal en público. Mamá, lo siento, pero de verdad que deberías haber llamado primero. Tenemos la casa llena de gente muy importante. A través de la rendija de la puerta, vislumbré a Marcos encantando a un grupo de invitados bien vestidos, gesticulando animadamente. Los mellizos no estaban a la vista, probablemente arriba con una cuidadora, apartados del evento de los adultos. ¿Podría al menos ver a Sofía y a Mateo? Pregunté, la esperanza desvaneciéndose incluso mientras expresaba la petición. Ya están en la cama, mintió Elena con fluidez. Sabía que era mentira porque podía oír risas de niños desde algún lugar de la casa. Es de noche, pero están de vacaciones, señalé. Su sonrisa se tensó. Mamá, por favor. Tengo que volver con mis invitados. Un hombre alto con un traje caro apareció detrás de Elena, la curiosidad evidente en su expresión. ¿Todo bien, Elena? Estamos a punto de empezar la presentación de la inversión. La espalda de Elena se puso rígida. Todo bien, Ricardo. Solo una confusión con una entrega. ¿Una entrega? A eso me habían reducido. No a una madre que había vendido su casa para ayudar a financiar su negocio. No a una abuela que había cruzado media España para compartir una fiesta. Una confusión con una entrega. Por supuesto, respondió el hombre con suavidad, su mirada deslizándose sobre mí con el desdén practicado que se reserva para los trabajadores de servicios y otras personas irrelevantes. Marcos está listo cuando tú lo estés. Voy enseguida, le aseguró Elena con una sonrisa deslumbrante que se desvaneció en el momento en que él se retiró. Se volvió hacia mí con una impaciencia apenas disimulada. Mamá, siento mucho la confusión, pero tengo que irme. Coge las tartas al menos, dije, ofreciéndolas como una ofrenda. Un último intento de ser útil, de importar. Ella miró los postres caseros y luego negó con la cabeza. El catering ha traído unas tartaletas de la pastelería francesa del centro. Esto podría desentonar con el menú. Cada palabra aterrizó como una pequeña daga.
Mis dulces hechos con la receta transmitida a través de 3 generaciones de nuestra familia, desentonarían con su sofisticado evento. Ya veo, dije de nuevo porque ¿qué más podía decir? Feliz Nochebuena, Elena. Te llamaremos mañana, prometió, ya retrocediendo hacia la puerta. Quizás podamos quedar para tomar un café la semana que viene. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejándome de pie en el porche con unas tartas que se enfriaban y una compota que se cuajaba, el peso del rechazo mucho más pesado que la comida en mis brazos. Por un momento me quedé allí, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. A través del cristal decorativo vi a Elena reunirse con su fiesta, tocando el brazo de Ricardo con un encanto ensayado, echando la cabeza hacia atrás en una carcajada por algo que dijo Marcos. Nadie miró hacia la puerta. Nadie se preguntó por la mujer mayor que se había quedado de pie en el frío de diciembre. Había sido descartada, borrada de la velada tan eficazmente como una pincelada no deseada que se pinta por encima en un lienzo. El camino de vuelta a mi coche se me hizo eterno. Sombra me recibió con un gemido de preocupación, su lengua cálida lamiendo mi mano mientras yo colocaba la comida rechazada en el asiento del copiloto. Cambio de planes, le dije, mi voz quebrándose en la última palabra. Al final no nos quedamos. Las lágrimas empañaban las luces de la calle mientras conducía sin rumbo, alejándome de la casa de Elena, sin más destino en mente que irme lejos. Los hogares iluminados por los que pasaba albergaban a familias reunidas alrededor de las mesas, compartiendo comidas y recuerdos, inmersas en el simple acto de estar juntas en un día dedicado a la gratitud. ¿De qué estaba agradecida yo? La pregunta resonaba mientras conducía, sin encontrar una respuesta inmediata. No de mi hija, que me había despachado como a una entrega inoportuna. No de mi hogar, que había vendido para ayudar a unos hijos ingratos. No de mi futuro que se extendía ante mi vacío de propósito. Cuando las lágrimas hicieron que conducir fuera peligroso, me detuve en el aparcamiento de un supermercado, eligiendo un rincón alejado de los pocos coches que pertenecían a los empleados que trabajaban en el festivo. La tienda estaba cerrada, sus ventanas oscuras reflejaban los faros de mi coche antes de que los apagara. El silencio se sintió absoluto. Incluso Sombra parecía comprender la gravedad del momento, presionando su cuerpo cálido contra mi costado mientras finalmente me permitía llorar por la finca que había amado, por la hija que había perdido en algún punto del camino. Por las tradiciones familiares que habían muerto con Javier y que nunca resucitarían. ¿Qué hacemos ahora? Susurré a nadie en particular mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros. La respuesta llegó en forma del suave empujón de Sombra y el rugido de mi estómago vacío. Sobreviviríamos a esta noche como habíamos sobrevivido a otras dificultades. Encontraríamos nuestro camino hacia adelante, aunque ese camino estuviera actualmente envuelto en sombras. Recliné mi asiento todo lo que pude y saqué una vieja manta de detrás del banco. No era mucha protección contra el frío de diciembre, pero tendría que bastar. Buenas noches, chico, le susurré a Sombra, que se acomodó en su lugar habitual a mi lado. Mañana será mejor. Pero mientras me sumía en un sueño inquieto, me pregunté si todavía creía en mis propias palabras de consuelo, o si se habían convertido en un mero hábito. Palabras vacías pronunciadas contra la creciente certeza de que lo había sacrificado todo por gente que no me valoraba en absoluto. El frío se filtraba a través del metal del coche, a pesar de la manta envuelta firmemente alrededor de mis hombros. El diciembre de Madrid traía una humedad gélida que penetraba más profundamente que el frío seco de Castilla, instalándose en los huesos y en el espíritu con igual persistencia. El cuerpo cálido de Sombra presionado contra el mío proporcionaba algo de consuelo, su respiración constante un recordatorio de que no estaba completamente sola en este exilio en un aparcamiento. Cada faro que pasaba hacía que mi corazón diera un vuelco, una esperanza refleja de que, de alguna manera, Elena hubiera venido a buscarme, que se hubiera dado cuenta de la crueldad de su rechazo. Pero cada coche pasaba sin reducir la velocidad, y finalmente el aparcamiento cayó en una oscuridad completa, salvo por las lejanas luces de seguridad que proyectaban largas sombras sobre el asfalto. El sueño llegó en ráfagas irregulares, interrumpido por la incomodidad y los pensamientos intrusivos. ¿Cómo se había deteriorado mi relación con Elena hasta este punto? ¿Cuándo me había transformado de una madre querida a un inconveniente vergonzoso? Javier habría sabido qué hacer. Siempre había sido el quien podía llegar a Elena durante sus difíciles años de adolescencia, encontrando el equilibrio justo entre firmeza y comprensión. Yo había sido la mano blanda,
la que horneaba galletas después del colegio y curaba rodillas raspadas con besos y tiritas. La educamos mejor que esto, le susurré al recuerdo de Javier, frotándome los dedos para recuperar la circulación. ¿En qué nos equivocamos? La pantalla de mi teléfono iluminó el habitáculo del coche mientras comprobaba la hora, la 1:23 de la madrugada. Una notificación mostraba una llamada perdida de mi vecina de Castilla, Pilar, pero ningún mensaje de Elena. No es que esperara ninguno. Probablemente seguiría entreteniendo a sus importantes invitados, sirviendo vino caro y fingiendo que no había ocurrido nada incómodo antes. Me desplacé por las fotos para distraerme del frío y el hambre. Fotos de la finca en diferentes estaciones. Sombra de cachorro saltando por los prados. Javier enseñando a Elena a montar en su primer pony. Reuniones familiares de Nochebuena de tiempos más felices, cuando la fiesta todavía significaba conexión en lugar de rechazo. Una notificación de mensaje de texto interrumpió mi ensoñación. Pilar, de nuevo. Carmen, por favor, llama cuando veas esto. Noticias importantes sobre Julián. Julián Fuentes, mi solitario vecino cuya propiedad había lindado con la finca durante décadas. Un solterón cascarrabias que se mantenía mayormente aislado, aunque yo me había encargado de visitarlo regularmente después de que Javier falleciera, llevándole sopa durante sus frecuentes ataques de bronquitis y recogiéndole los medicamentos cuando las carreteras heladas hacían que conducir fuera peligroso para alguien de su edad. Mi preocupación por Julián eclipsó momentáneamente mis propios problemas. Marqué el número de Pilar a pesar de la hora tardía, sabiendo que no habría enviado 2 mensajes si no fuera importante. Carmen, gracias a Dios, respondió ella de inmediato. Llevo todo el día intentando localizarte. He estado conduciendo, expliqué sin querer dar más detalles sobre mis circunstancias actuales. ¿Está bien, Julián? La pausa me lo dijo todo antes de que hablara. No, cariño. Falleció hace 3 días, tranquilo mientras dormía. Una ola de tristeza me invadió. Julián había sido una figura fija en mi vida en Castilla. No exactamente un amigo, pero una presencia tan familiar como las propias montañas. Su ausencia era otro hilo cortado del tapiz de mi vida anterior. El funeral es mañana, continuó Pilar. Pero no es por eso por lo que he estado intentando localizarte. Su abogado ha estado llamando a todo el mundo para encontrarte. Dice que es urgente que te pongas en contacto con él. ¿Su abogado? Repetí, la confusión desplazando momentáneamente el duelo. ¿Por qué necesitaría hablar conmigo el abogado de Julián? No quiso decir por qué, solo que es importante. Tengo su número si quieres apuntarlo. Rebusqué en mi bolso un bolígrafo, anotando la información del abogado en un viejo recibo, aunque la razón por la que los asuntos legales de Julián tuvieran algo que ver conmigo seguía siendo un misterio. Habíamos sido vecinos cordiales, nada más. Gracias por avisarme, le dije a Pilar. Llamaré al abogado por la mañana. Después de colgar, me senté en el coche a oscuras, añadiendo la muerte de Julián a las pérdidas acumuladas del último año, la finca, mi sentido de propósito, mi lugar en la vida de mi hija y ahora un vecino que a pesar de su exterior rudo, había sido una de las pocas conexiones que me quedaban con mi vida en Castilla. Sombra se removió a mi lado, gimiendo suavemente en sueños, persiguiendo conejos imaginarios o quizás sintiendo mi angustia. Le acaricié el pelaje encanecido, encontrando consuelo en el amor simple y sin complicaciones de un perro que nunca me había encontrado inoportuna o vergonzosa. Ahora solo quedamos tú y yo, viejo amigo, susurré. Afuera, una lluvia tardía comenzó a golpetear contra el parabrisas, transformando el aparcamiento en un espejo negro y brillante que reflejaba el cielo vacío. No se veían estrellas esta noche, solo oscuridad y el ocasional estruendo lejano del tráfico en la autovía. Reajusté la manta tratando de encontrar una posición que me permitiera dormir un poco a pesar del frío que se me metía en las articulaciones. Mañana traería preocupaciones prácticas, encontrar un lugar asequible para asearme, estirar mis menguantes fondos hasta que pudiera averiguar los siguientes pasos, llamar al misterioso abogado de Julián. Pero esta noche, en este espacio liminal entre una vida y lo que viniera después, me permití sentir plenamente la magnitud de lo que había sucedido. Mi propia hija me había rechazado en Nochebuena, había elegido las apariencias por encima de la compasión, el estatus por encima de la familia. La constatación trajo nuevas lágrimas, silenciosas, que recorrían mis mejillas mientras la lluvia recorría el parabrisas.
Caminos paralelos de agua marcando pasajes de pérdida. Finalmente el agotamiento venció a la incomodidad, y me sumí en un sueño inquieto al ritmo de la lluvia y los suaves ronquidos de sombra. Mi último pensamiento consciente fue una pregunta que no tenía respuesta inmediata: ¿a dónde vas cuando el hogar por el que lo sacrificaste todo solo existe en la memoria, y la familia a la que se lo diste todo no tiene un lugar para ti en su mesa? La mañana llegó con las articulaciones rígidas y escarcha en las ventanillas del coche. Habría dormido quizás 3 horas en total, despertándome repetidamente para ajustar mi posición en el asiento inflexible o para ceñirme más la insuficiente manta. El cuerpo cálido de Sombra había sido mi único consuelo real durante la larga noche. El supermercado ya estaba abierto, su aparcamiento se iba llenando lentamente de compradores madrugadores en busca de las primeras ofertas de las rebajas de enero. Me incorporé limpiando la condensación del interior del parabrisas, de repente consciente de mi aspecto. Una mujer mayor durmiendo en un coche, desaseada y desaliñada. Hora de moverse, Sombra, murmuré, arrancando el motor para poner el desempañador. Antes de que alguien llame a seguridad. Mi reflejo en el retrovisor confirmó mis temores. El pelo aplastado por un lado, ojeras oscuras bajo los ojos enrojecidos, un aspecto general de alguien cuya vida se había desmoronado, lo cual, supuse, era bastante preciso. El indicador de la gasolina rondaba justo por encima de un cuarto de depósito, suficiente para llevarnos a algún sitio, aunque no estaba segura de a dónde. La idea de conducir 10 horas de vuelta a mi piso vacío tenía poco atractivo. Sin embargo, quedarme cerca de Madrid parecía igualmente inútil. Elena había dejado sus sentimientos muy claros. Mi estómago gruñó, recordándome que no había cenado. Las tartas y la compota de manzana estaban en el suelo del asiento del copiloto, donde las había puesto anoche, un patético recuerdo de mis ofrendas rechazadas. Al menos la comida y los cuencos de agua de Sombra estaban en el maletero. Un pequeño alivio. El baño del supermercado me sirvió de improvisado aseo. Me eché agua fría en la cara, me pasé los dedos húmedos por el pelo plateado y me cepillé los dientes con las cosas que llevaba en el bolso. La mujer que estaba en el lavabo de al lado evitó mi mirada con esmero, de la manera que lo hace la gente cuando se enfrenta a la evidente desgracia de otros. De vuelta en el coche le puse pienso a Sombra en el aparcamiento, y luego desenvolví una de las barritas de cereales que guardaba en la guantera para emergencias. Estaba rancia, pero era comestible, y la acompañé con agua de una botella a medio vaciar. El abogado de Julián. El recuerdo de la llamada de Pilar afloró mientras terminaba mi escaso desayuno. Miré la hora, 7:43 de la mañana. Decidí que probablemente era demasiado temprano para llamar a un bufete de abogados, aunque no tenía ni idea de qué más hacer con mi día. Mi teléfono sonó antes de que pudiera guardarlo. Un número desconocido de Salamanca iluminó la pantalla. «Señora Carmen», inquirió una voz masculina cuando respondí. «Sí, soy yo. Soy Ignacio Herrero del bufete Herrero y Asociados. Soy el albacea del testamento de don Julián Fuentes». El abogado me había ahorrado la molestia de llamarle. «Sí, me enteré de lo de Julián anoche. Siento mucho su fallecimiento». «Gracias. El señor Fuentes hablaba muy bien de usted», hizo una pausa. «Señora Carmen, ¿se encuentra usted actualmente en Castilla y León?» He estado intentando localizarla por unos asuntos urgentes relacionados con el testamento del señor Fuentes. No, estoy en Madrid visitando a la familia. La media verdad salió automáticamente. El orgullo me impidió admitir que estaba esencialmente sin hogar en el aparcamiento de un supermercado después de ser rechazada por dicha familia. Entiendo. Bueno, esto es algo irregular, pero dadas las circunstancias, puedo discutir los detalles relevantes por teléfono. El señor Fuentes fue muy específico con los plazos. Mi curiosidad se agudizó. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Julián y yo solo éramos vecinos. Eso no es del todo exacto desde una perspectiva legal, replicó el señor Herrero. Señora Carmen, el señor Fuentes la nombró a usted única beneficiaria de todo su patrimonio. Las palabras parecieron flotar en el aire del habitáculo del coche, negándose a registrarse por completo en mi cerebro. Eso no puede ser correcto. Ni siquiera éramos especialmente cercanos. Al contrario, las instrucciones del señor Fuentes fueron bastante claras. Modificó su testamento hace 6 meses, nombrándola específicamente a usted, Carmen Ruiz, como su única heredera.
El patrimonio incluye su finca, su cartera de inversiones y sus activos líquidos, que suman aproximadamente 1,5 millones de euros. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae el teléfono. ¿1,5 millones de euros? Sí, señora. De hecho, la transferencia a su cuenta se inició ayer según las instrucciones del señor Fuentes. Debería haber recibido una notificación de su banco. No había revisado mi cuenta bancaria en días, habiéndome acostumbrado a la deprimente visión de mis menguantes ahorros. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dejaría todo a mí? El señor Fuentes dejó una carta que podría responder a sus preguntas. Puedo enviársela por correo electrónico inmediatamente. Pero el mensaje esencial era que usted fue la única persona que le mostró una amabilidad genuina sin esperar nada a cambio. Sus palabras, no las mías. Los recuerdos volvieron en tropel, llevarle sopa durante las nevadas, traerle dulces en Navidad aunque él siempre refunfuñaba sobre las tonterías de las fiestas, sentarme con él en su porche mientras rememoraba sus días de juventud. Pequeñas bondades que no me habían costado más que tiempo. Esto es abrumador, logré decir con la voz temblorosa. Lo entiendo. La carta explica más y por supuesto habrá que completar papeleo, pero quería confirmar que la transferencia de fondos debería estar completa. Quizás quiera consultarlo con su banco. Con dedos temblorosos abrí la aplicación de mi banco mientras seguía al teléfono. El saldo que apareció en la pantalla me hizo jadear audiblemente. 1.527.428 euros. Un número imposible donde ayer había menos de 3.000. Está ahí, susurré. ¿Realmente está ahí? Sí, señora Carmen. Como le dije, el señor Fuentes fue muy específico con sus deseos, la voz del abogado se suavizó ligeramente. Si me permite decirlo, hablaba de usted con gran respeto. Dijo que usted encarnaba valores que rara vez se ven hoy en día. Después de terminar la llamada con la promesa de revisar los documentos enviados por correo electrónico, me quedé sentada en un silencio atónito, mirando el saldo bancario que había transformado mi realidad en un instante. Ayer era una mujer que no podía permitirse una habitación de hotel, durmiendo en su coche después de ser rechazada por su propia hija. Hoy era millonaria con una propiedad y posibilidades que aún no podía comprender del todo. Sombra me dio un codazo en la mano, sus instintos caninos sintiendo el terremoto emocional que estaba reconfigurando mi paisaje interior. Le acaricié la cabeza automáticamente tratando de anclarme en la textura familiar de su pelaje mientras mi mente se aceleraba con las implicaciones y posibilidades. Todo ha cambiado, chico, le dije suavemente. Todo ha cambiado. La cafetería donde me refugié para leer la carta de Julián no se parecía en nada al establecimiento de diseño de Elena y Marcos. Era un lugar sencillo, tipo bar de toda la vida, con menús plastificados y café con leche servido en tazas de loza gruesa, el tipo de consuelo sin pretensiones que el propio Julián habría apreciado. Con Sombra acomodado en el coche, la ventanilla entreabierta y agua fresca, ocupé una mesa en un rincón, alejada de los demás clientes, y abrí el correo electrónico del señor Herrero. La carta de Julián había sido escaneada y adjuntada. 3 páginas de una caligrafía sorprendentemente pulcra en papel de rayas. Querida Carmen. Si estás leyendo esto, es que por fin he estirado la pata. No pierdas el tiempo sintiéndote triste por ello. A mis 83 años he tenido una buena vida, aunque la haya pasado siendo lo que la gente de por aquí amablemente llama un personaje. No soy de discursos floridos, así que iré al grano. Te dejo todo lo que poseo, la finca, las inversiones que mi hermano me obligó a hacer antes de morir, y el dinero que haya en mis cuentas. Ignacio Herrero me dice que suma una buena cantidad, aunque el dinero nunca significó mucho para mí más allá de mantener la finca en funcionamiento. Probablemente te estés preguntando por qué. Es una pregunta justa. Aquí tienes la respuesta. En 40 años como vecinos, eres la única persona que me ha mostrado amabilidad sin querer nada a cambio. Un nudo se me formó en la garganta mientras hacía una pausa para sorber mi café. Julián siempre había mantenido un exterior rudo, rechazando la mayoría de los intentos de amistad con ceños fruncidos y respuestas monosilábicas. Sin embargo, bajo esa superficie espinosa, aparentemente había habido una observación cuidadosa y un profundo aprecio. ¿Recuerdas la gran nevada del 2009, cuando nos quedamos sin luz durante 9 días? Tú y Javier vinisteis a verme 2 veces al día,
me trajisteis comida caliente, os asegurasteis de que mi generador tuviera combustible. Cuando Javier falleció y medio pueblo apareció con comida para ti, para luego desaparecer una vez pasado el funeral, me di cuenta de que todavía encontrabas tiempo para traerme sopa cuando mi bronquitis empeoraba. Pequeñas cosas, quizás. Pero demostraban tu carácter. Este mundo está lleno de gente que es amable cuando es conveniente o cuando otros están mirando. Tú eres amable cuando es difícil y cuando nadie se daría cuenta si no lo fueras. He visto cómo te trata tu hija. Las visitas cada vez más cortas y menos frecuentes. Llamadas telefónicas en las que ella está claramente haciendo otra cosa mientras habla contigo. Ese asunto de la cafetería de lujo donde tu dinero era bienvenido, pero tus opiniones no. Mis manos temblaron ligeramente. No me había dado cuenta de que Julián había estado prestando tanta atención a mi vida, a mis relaciones. ¿Acaso mi dinámica con Elena se había deteriorado tan obviamente que hasta mi solitario vecino se había dado cuenta? No te sorprendas. Los pueblos pequeños funcionan a base de observación y cotilleos, y he tenido mucho tiempo para ambas cosas. La cuestión es que mereces algo mejor que ser tratada como un cajero automático con emociones inoportunas. Mereces vivir tus años restantes con dignidad y propósito, no viendo cómo tus ahorros disminuyen mientras esperas migajas de atención de gente que no te valora. Así que esto es lo que propongo desde el más allá. Coge mi dinero y mi propiedad y úsalos para construir la vida que realmente quieres, no la que tu hija cree que deberías tener mientras te desvaneces silenciosamente. El Prado del Este recibe una buena luz matutina. Sería un buen lugar para esas clases de equinoterapia de las que siempre hablabas para niños con necesidades especiales. La antigua casa de los Guardeses podría convertirse en un bonito despacho o en un aula. Solo son ideas. Decidas lo que decidas, es tuyo, libre de cargas. El programa de equinoterapia. Un sueño que había mencionado quizás un par de veces en conversaciones casuales con Julián durante esos raros momentos en los que él preguntaba por mis intereses en lugar de simplemente tolerar mi presencia en su porche. Nunca imaginé que realmente estuviera escuchando, y mucho menos recordándolo. Una condición para todo esto. No puedes dar ni prestar nada de esto a ese proyecto de cafetería. No porque intente controlarte desde la tumba, sino porque ya has dado suficiente a gente que no aprecia el sacrificio. Es hora de que cuides de Carmen por una vez. Si te preguntas por qué nunca dije nada de esto mientras estaba vivo, bueno, algunas cosas son más fáciles de decir cuando no tienes que ver a alguien emocionarse por ellas. Nunca me sentí cómodo con los sentimientos, ni los míos ni los de los demás. Cuida de ese perro viejo tuyo. Es un buen juez de carácter. Siempre me movía la cola, incluso cuando yo era un viejo cascarrabias. Julián Fuentes. PD, pagué mi funeral por adelantado. Caja de pino sencilla. Sin servicio religioso. Ya está todo arreglado con la funeraria del pueblo. No dejes que te vendan nada más caro. Te perseguiré como un fantasma por malgastar el dinero. Las lágrimas nublaron mi vista mientras volvía a doblar la hoja impresa. La voz ronca de Julián parecía resonar en las páginas, su personalidad preservada en las frases directas y las instrucciones prácticas. Realmente me había visto cuando yo me creía invisible para todos, excepto como una conveniente fuente de apoyo financiero. La camarera me rellenó el café con una sonrisa compasiva, confundiendo mis lágrimas con un simple duelo en lugar de la compleja tormenta emocional que realmente se desataba en mi interior. Gratitud, validación y sí, una creciente sensación de justa ira que se había estado acumulando desde que Elena me cerró la puerta en la cara. Julián tenía razón. Había permitido que me utilizaran, había vendido mi amada finca para financiar el negocio de mi hija, mientras ella, simultáneamente, me apartaba cada vez más de su vida. Había aceptado las llamadas telefónicas cada vez más escasas, las conversaciones distraídas, el claro mensaje de que yo era una obligación en lugar de una madre valorada. Se acabó. Con una claridad repentina, supe exactamente lo que tenía que hacer a continuación. La finca de Julián, ahora mi finca, me llamaba a casa. No para continuar donde lo había dejado, sino para construir algo nuevo desde los sólidos cimientos del pasado. Pagué la cuenta, dejando una generosa propina que reflejaba mis nuevas circunstancias, y volví al coche donde Sombra me saludó con su entusiasmo habitual. Nos vamos a casa, chico, le dije, rascándole detrás de las orejas.
Pero primero tengo que hacer una parada. La calle de Elena parecía diferente a la luz del día, menos intimidante, más como el barrio residencial corriente que era bajo su apariencia de exclusividad. La furgoneta del catering y los coches de lujo se habían ido, dejando solo los vehículos familiares en la entrada. Una copa de vino olvidada descansaba en la barandilla del porche, evidencia de la sofisticada reunión de la noche anterior. Aparqué justo enfrente, ya sin preocuparme por ser una presencia embarazosa. Sombra se animó, reconociendo la casa donde vivían los mellizos, su cola golpeando contra el asiento en anticipación a ver a los niños que normalmente le daban alguna chuche a escondidas de Elena. Hoy no, chico, le dije suavemente. Te quedas aquí. No tardaré mucho. El timbre sonó igual que ayer, pero esta vez mi postura era diferente, con la espalda recta, los hombros hacia atrás, el peso de la validación de Julián y mi propia autoestima renovada sosteniéndome como una armadura invisible. Abrió Marcos, su expresión pasando rápidamente de la sorpresa a la incomodidad y a una bienvenida artificial. Su jersey de diseño no podía ocultar las ojeras, evidencia de la fiesta de anoche. Carmen, justo íbamos a llamarte, mintió, retrocediendo con una cortesía reticente. Entra, entra. Un café. La casa olía a restos de cordero y a productos de limpieza. El comedor ya había vuelto a su perfección de escaparate. No quedaba rastro de la cena estratégica, excepto una colección de botellas de vino esperando a ser recicladas. No, gracias, no quiero café, respondí, permaneciendo de pie, incluso cuando Marcos señaló hacia los asientos del salón. No me quedaré mucho tiempo. ¿Está Elena en casa? Está preparando a los niños para... Se detuvo cuando Elena apareció bajando las escaleras, quedándose helada a mitad de escalón al verme. Mamá, logró decir, con la voz entrecortada. Iba vestida con ropa deportiva cara, el pelo recogido en una coleta informal que de alguna manera todavía parecía arreglada. Íbamos a llamarte hoy por lo de anoche. No estoy aquí para explicaciones ni disculpas, interrumpí, mi voz más tranquila de lo que me sentía por dentro. Estoy aquí para despedirme. La confusión reemplazó la culpa defensiva en su rostro. ¿Despedirte? ¿Qué quieres decir? Vuelvo a Castilla y León hoy, permanentemente. Marcos se acercó a Elena, su frente unido automático, incluso en la confusión. Pero tu piso o el contrato. Lo gestionaré a distancia, dije. Algunas cosas han cambiado desde ayer. Los ojos de Elena se entrecerraron con el cálculo perceptivo que le había servido bien en los negocios, si no en las relaciones personales. ¿Qué cosas? Mi vecino Julián Fuentes ha fallecido. Me ha dejado su finca y un patrimonio considerable. Entregué esta información sin adornos, observando sus reacciones con atención. El cambio fue inmediato y transparente, la sorpresa dio paso a un rápido recálculo. Marcos se recuperó primero, su sonrisa de vendedor emergiendo con facilidad practicada. ¡Qué noticia tan maravillosa, Carmen! Una bendición inesperada, ¿verdad? Sí, asentí amablemente. Parece que la amabilidad produce rendimientos que los contactos estratégicos no consiguen. La puya dio en el blanco. Elena se estremeció visiblemente antes de recuperarse. Mamá, sobre anoche el momento fue terrible y esos inversores eran muy importantes. Inversores que, por lo que deduzco, no pudieron ayudar después de todo. Miré significativamente la tensión evidente en sus posturas. La sonrisa de Marcos vaciló. ¿Qué quieres decir? Los pueblos pequeños funcionan a base de observación y cotilleos, cité de la carta de Julián. Las noticias sobre negocios en apuros que buscan financiación para su rescate viajan, incluso entre comunidades autónomas. La compostura de Elena se rompió primero. La cafetería está teniendo algunos problemas de liquidez. Nada serio, solo los desafíos iniciales. Si pudierais acceder a más de mi dinero, terminé por ella. Eso no va a suceder. Mamá, por favor, Elena dio un paso adelante, su voz adoptando el tono persuasivo que usaba de adolescente cuando pedía vaqueros caros o llegar más tarde a casa. Somos familia. Claro que lo de anoche se gestionó mal, pero no puedes echárnoslo en cara cuando nuestro negocio está en juego. Familia, repetí, las palabras pesando entre nosotros. Era familia anoche cuando dormía en mi coche porque no pudisteis encontrar un hueco para mí en vuestra mesa de Nochebuena. La conmoción se registró en ambos rostros.
Marcos se recuperó primero. ¿Dormiste en tu coche, Carmen? Deberías haber dicho algo. Podríamos haber. ¿A ver qué? ¿Encontrado un sitio para mí después de que se fueran vuestros importantes invitados? Hecho un hueco para la madre vergonzosa que no encajaba en vuestra imagen sofisticada. La ira que había reprimido durante tanto tiempo finalmente encontró voz, aunque mantuve mi tono nivelado. Vendí mi casa, nuestra finca familiar, para ayudar a financiar vuestro proyecto empresarial. Os di todo lo que tenía, y ni siquiera pudisteis dejarme usar vuestro cuarto de baño. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas a las que en otro tiempo podría haber respondido con un perdón inmediato. Mamá, lo siento. Estábamos desesperados. El negocio está fracasando. Marcos hizo unas inversiones que no. Basta, levanté una mano. No me interesan los detalles. Sea cual sea el agujero financiero en el que os hayáis metido, tendréis que salir de él sin mi ayuda. Pero acabas de decir que has heredado dinero, protestó Marcos, el cálculo tan transparente que era casi patético. Seguramente como familia. Julián dejó una condición en su legado, interrumpí. Que nada de ello se destine a vuestra cafetería. Él observó cómo me tratabais incluso desde la distancia, y emitió su juicio en consecuencia. Un pesado silencio llenó la habitación, roto solo por el sonido de pequeños pies en las escaleras. Sofía y Mateo aparecieron, sus caras se iluminaron al verme. «Abuela», exclamaron a coro corriendo hacia mí con una alegría genuina que atravesó mi armadura de justa ira. Me arrodillé para abrazarlos, respirando el dulce aroma infantil a champú y galletas. «Hola, mis amores. No sabíamos que venías por Nochebuena», dijo Sofía, su carita seria. «Mamá dijo que estabas muy ocupada». La simple declaración quedó suspendida en el aire como una acusación. Crucé la mirada con Elena por encima de las cabezas de los niños, viendo el rubor de la vergüenza que confirmaba la inocente revelación de otra mentira por parte de Sofía. «Me temo que hoy no puedo quedarme», les dije a los mellizos, alisando el remolino de Mateo con un afecto practicado. «Vuelvo a Castilla y León, pero me gustaría mucho que vinierais a visitarme allí pronto. Ahora tengo una finca con caballos y mucho espacio para jugar». «¿Caballos de verdad?». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par con emoción. «Caballos de verdad», confirmé, «y un perro muy especial que está esperando en mi coche y os echa mucho de menos». Su emoción era palpable mientras rogaban ver a Sombra. Con una mirada directa a Elena que la desafiaba a objetar, llevé a los mellizos afuera para una breve y alegre reunión con mi fiel compañero. Cuando los niños regresaron a regañadientes al interior por insistencia de su madre, me quedé junto a mi coche, de repente agotada por la confrontación emocional, pero de alguna manera más ligera, liberada de pretensiones. «Los mellizos son bienvenidos en cualquier momento», le dije a Elena, que rondaba insegura en el porche. «Esa puerta permanece abierta independientemente de todo lo demás». Ella asintió, las lágrimas ahora fluyendo libremente. «Mamá, de verdad que lo siento». «Lo sé», dije, y lo decía en serio. «Pero a veces un «lo siento» no es suficiente para deshacer el daño que se ha hecho. A veces es solo el comienzo para aprender a hacerlo mejor». Mientras me alejaba, el retrovisor enmarcaba una estampa de mi hija, de pie, pequeña e insegura en su porche perfecto, viéndome marchar para enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones sin la red de seguridad que yo siempre le había proporcionado. Dolía. Por supuesto que dolía. Pero bajo el dolor yacía algo más fuerte, la certeza de que finalmente estaba dirigiendo mi propio rumbo después de años de navegar en función de las expectativas y necesidades de los demás. Castilla y León me llamaba a casa. La señal de bienvenida a Castilla y León apareció mientras el sol de la tarde comenzaba su descenso hacia las lejanas montañas. Llevaba conduciendo casi 8 horas, parando solo para lo necesario y para que Sombra estirara las patas en las áreas de servicio de la autovía. El viaje que se había sentido tan pesado por la expectación 2 días antes, ahora tenía una energía diferente. No exactamente emoción, sino propósito. Una sensación de regresar a un lugar al que pertenecía, en mis propios términos. Mi teléfono había sonado varias veces a lo largo del día con mensajes y llamadas de Elena. Cada vez más desesperados en su tono. Los había dejado saltar al buzón de voz, aún no estaba lista para otra conversación cargada de disculpas que se sentían más conectadas con mi recién descubierta riqueza que con un remordimiento genuino.
Ya habría tiempo para la reconciliación más adelante si existían las semillas para cultivarla. Por ahora necesitaba concentrarme en reconstruir mis propios cimientos. Cuando giré por la conocida carretera comarcal que llevaba hacia lo que había sido mi hogar durante la mayor parte de mi vida adulta, las emociones afloraron inesperadamente. El paisaje no había cambiado en los meses de mi ausencia. Las mismas colinas onduladas, las mismas cercas marcando los límites de las propiedades, los mismos enormes chopos a lo largo de los arroyos. Pero lo estaba viendo con nuevos ojos, apreciando la belleza que había dado por sentada durante décadas de familiaridad. Casi llegamos, Sombra, le dije a mi fiel compañero, que se había animado al ver el paisaje familiar, con la nariz apretada con entusiasmo contra la ventanilla del copiloto. Casi en casa. El sol se estaba poniendo cuando entré por el camino de grava que conducía a la finca de Julián. Mi finca ahora, un concepto todavía demasiado nuevo para sentirlo real. La espaciosa casa de una sola planta apareció a la vista, sus paredes de piedra desgastada brillando en un tono ámbar bajo la luz del atardecer. Era más pequeña que mi antigua casa, pero sólida y bien mantenida a pesar de la edad y el estado solitario de Julián. El coche de Pilar estaba aparcado en la entrada, y su robusta figura salió por la puerta principal mientras yo me detenía a su lado. No había llamado antes, pero las noticias vuelan rápido en las comunidades pequeñas, y Pilar claramente había anticipado mi regreso. Ya era hora de que aparecieras. Gritó mientras yo salía del coche, su saludo brusco desmentido por la calidez de su abrazo. Este lugar ha estado demasiado tranquilo sin ti al lado. Ya no estoy al lado, le recordé, devolviéndole el abrazo con igual fervor. Vendí la finca, ¿recuerdas? Y ahora eres dueña de esta. Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no crees? Pilar se echó hacia atrás, estudiándome con la franqueza de una amiga de toda la vida. Tienes cara de haber pasado por un calvario, Carmen. ¿Te ha dado problemas esa hija tuya? La simple pregunta, hecha sin pretensiones ni juicios, liberó algo dentro de mí. De pie en el camino de entrada de Julián, mi camino de entrada, con el atardecer castellano pintando el mundo en tonos dorados y carmesí, me encontré contándole a Pilar todo. El rechazo en la puerta de Elena. La noche que pasé temblando en mi coche, la impactante herencia y la confrontación que siguió. Pilar escuchó sin interrupción, su rostro curtido registrando la indignación y la satisfacción apropiadas a medida que avanzaba la historia. Cuando terminé simplemente asintió y dijo: Julián siempre tuvo mejor juicio de lo que la gente le reconocía. Venga, entra. Tengo un guiso caliente y la casa está lista para ti. El interior de la casa de Julián me sorprendió. Aunque la había visitado innumerables veces, rara vez había pasado de la cocina y la salita donde habíamos compartido alguna comida o café ocasional. Ahora, al ver toda la casa como su dueña, descubrí inesperados toques de refinamiento, muebles bien hechos bajo el desorden, estanterías llenas de volúmenes de historia y literatura clásica, incluso un piano de media cola en una habitación trasera en la que nunca había entrado. No sabías que el viejo zorro tocaba, ¿verdad? Comentó Pilar, notando mi sorpresa. Su madre fue concertista de piano en su juventud. Julián podía tocar piezas de Chopin que te harían llorar, aunque solo lo hacía cuando pensaba que nadie escuchaba. Otra capa del hombre que creía conocer, revelada solo en su ausencia. ¿Cuántos otros aspectos de Julián habían permanecido ocultos tras su rudo exterior? ¿Qué más descubriría al instalarme en esta inesperada herencia? Pilar, efectivamente, había preparado la casa para mi llegada. Ropa de cama limpia, la despensa abastecida con lo esencial, incluso una cama nueva para Sombra colocada cerca de la chimenea de piedra, donde un fuego acogedor crepitaba ahora. El gesto me hizo llorar de nuevo. Gratitud por una amabilidad sencilla que contrastaba duramente con el rechazo de mi propia hija. No te me pongas sentimental, me advirtió Pilar, sirviendo estofado de ternera en cuencos en la mesa de la cocina. Solo es cosa de buena vecindad. Además, alguien tenía que ventilar la casa. Julián no era muy amigo de la limpieza en estos últimos años. Comimos mientras conversábamos amigablemente. Pilar me puso al día de los acontecimientos locales que me había perdido durante mis meses de ausencia, el nuevo nieto de los Pérez, la jubilación del párroco, la controversia sobre el proyecto de la gravera cerca del límite del municipio. Los ritmos familiares de la vida de pueblo me envolvieron como una manta favorita, reconfortante y tranquilizadora después de la turbulencia emocional de las últimas 48 horas.
El señor Herrero dejó esto ayer, dijo Pilar cuando terminamos de comer, deslizando un sobre grueso sobre la mesa. Dijo que lo necesitarías cuando llegaras. Dentro había llaves de la casa, de las dependencias y del coche de Julián, junto con documentos que requerían mi firma para completar la transferencia de la propiedad. Una nota manuscrita del abogado explicaba que gestionaría el papeleo a distancia para ahorrarme un viaje inmediato al pueblo después de mi largo viaje. Lo pensó todo, murmuré, pasando los dedos por el llavero, símbolos físicos de la nueva vida que me había sido inesperadamente regalada. Julián era metódico, asintió Pilar. Lo planeó todo hasta el último detalle, por lo que sé. Incluso me hizo abastecerte de tu café favorito y de esas magdalenas integrales ridículas que finges que son saludables. La observación me arrancó una carcajada, la primera genuina en lo que pareció una eternidad. Son saludables. La fibra es importante a nuestra edad. El serrín sería más apetecible e igual de fibroso, replicó Pilar, levantándose para recoger los platos. Bueno, me voy a casa antes de que oscurezca más. Estos ojos viejos ya no conducen tan bien de noche como antes. ¿Vas a estar bien aquí sola? Miré alrededor de la cocina, desconocida, pero que de alguna manera ya se sentía como un espacio al que pertenecía. Creo que sí. Es extraño, pero no de una mala manera. Después de que Pilar se fuera con la promesa de pasar a verme mañana, deambulé por la casa con Sombra pisándome los talones. Ambos explorando nuestro nuevo territorio. El dormitorio de Julián estaba espartanamente ordenado. No había objetos personales a la vista más allá de una única fotografía de un Julián mucho más joven con una pareja mayor que supuse eran sus padres. Elegí una habitación de invitados para mi primera noche, aún no estaba lista para reclamar su espacio más privado como propio. En lo que debía de haber sido su despacho, descubrí un escritorio con registros meticulosos de las operaciones de la finca, ventas de ganado, rotaciones de pastos, calendarios de mantenimiento de la maquinaria. Julián podría haber sido un recluso, pero había sido un administrador organizado y reflexivo de su tierra. El prado del este que había mencionado en su carta estaba claramente marcado en un mapa de la propiedad colgado en la pared, junto con anotaciones sobre la calidad del suelo y el acceso al agua, información práctica que resultaría inestimable si seguía adelante con el programa de equinoterapia que había sugerido. La idea se arraigó con más fuerza mientras estaba allí de pie, mis dedos trazando los límites de lo que ahora era mi tierra. No solo un vago sueño de algún día, sino una posibilidad genuina, un propósito que podría dar sentido a este inesperado capítulo de mi vida. Niños encontrando confianza y curación a través de la conexión con los caballos. Una comunidad construida en torno al crecimiento compartido en lugar del estatus social o las redes de negocios. La visión se sentía correcta de una manera que mi vida temporal en Madrid nunca lo había hecho. Más tarde, sentada junto al fuego con Sombra roncando felizmente en su nueva cama, finalmente revisé mi teléfono. 6 llamadas perdidas de Elena, 2 de Marcos, un mensaje del propietario de mi piso en Madrid confirmando que había recibido mi mensaje sobre la rescisión del contrato y, lo más sorprendente, un mensaje de Mateo que debió de ser enviado con la ayuda de Elena. Abuela, queremos ver los caballos. Mamá dice que quizás en Navidad. Te quiero. Navidad. Faltaban 6 semanas. Tiempo suficiente para instalarme, para empezar a planificar la siguiente fase de mi vida, para procesar el latigazo emocional de los últimos 2 días. Tiempo suficiente quizás para determinar qué tipo de relación quería con mi hija en el futuro, no basada en el hábito o la obligación, sino en el respeto mutuo y la conexión genuina. Respondí con un simple mensaje: los caballos y yo estaremos esperando. Os quiero mucho a los dos. A los mensajes de Elena, solo envié: a salvo en Castilla. Necesito tiempo. Llamaré cuando esté lista. Luego silencié el teléfono y centré mi atención en las llamas que danzaban en la chimenea. Su calor llegaba a rincones de mi corazón que habían estado fríos durante demasiado tiempo. Mañana traería asuntos prácticos, papeleo, evaluaciones de la propiedad, decisiones sobre las pertenencias de Julián. Pero esta noche era para reconocer el giro extraordinario que había dado mi vida en el lapso de 48 horas. De madre rechazada durmiendo en su coche a propietaria de una finca con un propósito y posibilidades extendiéndose ante ella. De la dependencia financiera a la seguridad inesperada. De definirme principalmente a través de mi relación con una hija que me daba por sentada a redescubrir quién podría ser Carmen Ruiz cuando se mantenía firmemente sobre sus propios pies.
¿Qué te parece, Sombra? Le pregunté a mi fiel compañero. ¿Estamos listos para esta nueva aventura? Levantó la cabeza, sus ojos marrones reflejando la luz del fuego con una sabiduría canina que no necesitaba palabras. Habíamos superado juntos las partes más difíciles de este viaje. Abrazaríamos las bendiciones que nos habían encontrado contra todo pronóstico. Mañana empezaríamos de nuevo. La primera nevada de diciembre espolvoreó la finca con un delicado polvo cristalino, transformando el paisaje familiar en algo mágico. Habían pasado 3 semanas desde mi regreso a Castilla y León, semanas llenas de papeleo, decisiones y una adaptación gradual a mis nuevas circunstancias. La finca de Julián se estaba convirtiendo en mía de maneras sutiles. Había reorganizado los muebles para que se adaptaran mejor a mis preferencias, colgado algunos cuadros queridos que había recuperado del trastero y establecido rutinas diarias que me anclaban en esta nueva e inesperada realidad. El paseo de la casa al establo cada mañana. El café junto a las ventanas orientadas al este mientras el amanecer pintaba las lejanas sierras. La lectura nocturna junto a la chimenea con Sombra tumbado felizmente a mis pies. Hoy marcaba un hito importante. De pie junto a la cerca del cercado, observaba cómo David, el experimentado domador de caballos que había contratado, trabajaba con suavidad con 2 nuevas incorporaciones a la finca, caballos de terapia seleccionados específicamente para el programa que estaba decidida a lanzar en primavera. Margarita es un portento, dijo David, señalando a la yegua torda que seguía sus indicaciones con tranquila atención. Un temperamento perfecto para principiantes, tiene la paciencia de una santa. ¿Y Romero? Pregunté observando al caballo castaño, que parecía más interesado en investigar la valla que en prestar atención a las indicaciones de David. Es curioso, no desobediente, respondió David con la tranquila confianza de alguien que entendía a los caballos mejor que la mayoría de la gente. Eso es bueno para los jinetes más avanzados. Los mantendrá interesados, les hará trabajar para ganarse su cooperación. Asentí confiando en su evaluación. A sus 28 años, David ya se había forjado una sólida reputación en programas de equinoterapia en 3 provincias. Cuando le propuse dirigir mi incipiente proyecto, aceptó con un entusiasmo genuino en lugar del escepticismo cauto que había encontrado en otros que cuestionaban si una mujer de mi edad debería lanzar una nueva empresa. El contratista dice que la reforma de la casa de los Guardeses debería estar terminada para febrero, le dije mientras llevaba a ambos caballos de vuelta al establo. Tiempo de sobra para montar el aula y el despacho antes de nuestra fecha de apertura prevista. Las familias con las que he hablado están entusiasmadas, dijo David, quitando la jáquima a Margarita con destreza. 3 ya han enviado las solicitudes, y la doctora Sanz del Centro de Rehabilitación Infantil dice que tiene al menos 6 pacientes más que se beneficiarían del programa. El orgullo me reconfortó a pesar del frío de diciembre. Estaba sucediendo. No solo un sueño o una distracción del duelo, sino un servicio tangible que tomaba forma bajo mi dirección. El centro de equinoterapia que Julián había mencionado tan casualmente en su carta se estaba convirtiendo en realidad, impulsado por un sentido de propósito que no había sentido en años. De vuelta en la casa, encontré un correo electrónico del señor Herrero confirmando que el papeleo para la asociación sin ánimo de lucro Centro de Equinoterapia Horizonte Fuentes había sido aprobado. El nombre honraba a Julián mientras miraba hacia adelante, no hacia atrás. Un equilibrio que se sentía correcto mientras navegaba por el extraño territorio entre respetar su legado y crear algo que fuera genuinamente mío. Mi teléfono sonó con un mensaje de Elena. Parte de la cuidadosa comunicación que habíamos establecido en las últimas semanas, comprados billetes de avión para el 23 a 27. Los niños están emocionadísimos con los caballos. Reservado hotel en el pueblo, a menos que haya otras opciones. ¿Ok? El tono medido reflejaba nuestra nueva realidad. Después de varias conversaciones difíciles tras mi abrupta partida de Madrid, habíamos llegado a una especie de entendimiento. Yo había sido clara con mis límites, ninguna ayuda financiera para la fallida cafetería, nada de fingir que la noche de Nochebuena no había ocurrido, y ningún regreso a la dinámica anterior donde mis necesidades se subordinaban sistemáticamente a las suyas. Elena había respondido inicialmente con dolor y a la defensiva, pero la realidad se había ido abriendo paso gradualmente. La cafetería había cerrado permanentemente. Ella y Marcos se habían mudado a una casa más pequeña para gestionar sus deudas. Su matrimonio estaba tenso por el estrés financiero y las recriminaciones.
Mi herencia permanecía firmemente fuera de los límites como opción de rescate. Visita de Navidad confirmada. Habitaciones de invitados listas aquí para todos vosotros. No es necesario el hotel a menos que prefiráis la privacidad, respondí. Mi respuesta fue deliberada, ofreciendo hospitalidad sin presionar, haciéndoles un hueco mientras mantenía unos límites apropiados. La casa de la finca tenía 4 dormitorios, espacio de sobra para todos sin la intimidad forzada que podría tensar nuestra frágil reconciliación. Su respuesta llegó rápidamente: los niños quieren quedarse contigo. Marcos y yo lo hablamos y confirmamos. Gracias. Un progreso aunque vacilante. Dejé el teléfono a un lado y volví a la tarea que había ocupado gran parte de mi mañana: ordenar las pertenencias personales de Julián. Aunque llevaba semanas viviendo en su casa, había dejado su dormitorio y su despacho prácticamente intactos, respetando la privacidad que tanto había valorado en vida. Hoy sentía que era el momento adecuado para comenzar el proceso de transición, no para borrar la presencia de Julián, sino para hacer sitio a la mía junto al legado que me había confiado. Su armario contenía exactamente lo que uno podría esperar de un hombre de campo práctico: ropa de trabajo muy gastada, algunas camisas de vestir aún en el plástico de la tintorería, botas robustas alineadas con precisión militar. Aparté esto para donarlo, conservando solo una chaqueta de cuero desgastada que de alguna manera capturaba la esencia de Julián: curtida pero sólida, práctica pero digna. La mesita de noche contenía objetos más personales: unas gafas de leer, una novela de vaqueros con las esquinas dobladas, una pequeña caja de madera con gemelos y el reloj de bolsillo de su padre. En el cajón descubrí un diario de cuero lleno de una caligrafía sorprendentemente elegante, anotaciones diarias sobre las operaciones de la finca intercaladas con ocasionales reflexiones filosóficas sobre la soledad, el propósito y el cambio de las estaciones. El 17 de octubre, apenas unas semanas antes de su muerte, Julián había escrito: hoy ha venido el abogado. El testamento está actualizado. Carmen probablemente se sorprenderá, quizás incluso se enfadará al principio por haberle puesto esta responsabilidad encima, pero al final lo entenderá. Algunas personas son constructoras por naturaleza. Ella necesita algo que construir de nuevo, no solo una vida al margen del mundo de su hija. La finca le dará eso. Además, ¿quién mejor para continuar lo que 3 generaciones de Fuentes crearon aquí? Ella está más alineada con el propósito de esta tierra que cualquier pariente de sangre que pudiera haber encontrado. La familia no siempre tiene que ver con apellidos o ADN compartidos. A veces tiene que ver con valores compartidos. Las lágrimas nublaron mi vista mientras cerraba cuidadosamente el diario, abrumada por la perspicacia de este vecino supuestamente rudo y emocionalmente distante. Julián me había visto más claramente que mi propia hija, había reconocido una necesidad de propósito que yo apenas me había reconocido a mí misma. Coloqué el diario en el arcón de cedro a los pies de su cama, junto con otros objetos personales que no me atrevía a desechar: fotografías, cartas, recuerdos de una vida vivida en gran parte en soledad, pero como estaba descubriendo, no sin una profunda reflexión y una cuidadosa observación. El despacho arrojó más tesoros prácticos: mapas detallados de la propiedad que mostraban fuentes de agua y linderos, meticulosos registros financieros, información de contacto de proveedores locales y profesionales de servicios que habían trabajado con la finca durante décadas. Los sistemas de organización de Julián eran intuitivos y exhaustivos, lo que hacía que la transición a mi gestión fuera mucho más fluida de lo que había previsto. En el cajón inferior de su escritorio, descubrí una carpeta con la simple etiqueta de ideas. Dentro había recortes de revistas y artículos impresos sobre centros de equinoterapia de todo el país, algunos de casi una década de antigüedad. Notas detalladas con la letra de Julián analizaban diferentes modelos de funcionamiento, requisitos de las instalaciones y posibles colaboraciones con la comunidad. La revelación me golpeó con fuerza física. No era solo una sugerencia pasajera en su carta. Julián había estado investigando programas de equinoterapia durante años, recopilando silenciosamente información sobre algo que sabía que me interesaría, basándose en comentarios ocasionales que yo había hecho durante nuestras interacciones como vecinos. Había estado planeando este legado mucho antes de formalizarlo. Había visto en mí un potencial que yo había dejado de ver en mí misma después de décadas de centrarme principalmente en las necesidades y ambiciones de los demás. Un golpe en la puerta principal interrumpió mis reflexiones. Pilar estaba en el porche con una fuente cubierta de papel de aluminio y una sonrisa cómplice.
Imaginé que estarías ocupada con esos caballos nuevos que ha traído David. Unas albóndigas parecían más fáciles que tener que pensar en la cena. La invité a entrar, agradecida no solo por la comida, sino por la cómoda compañía que me ofrecía. Pilar se había convertido en una presencia diaria en la finca, ofreciendo ayuda práctica y un aliento sensato mientras yo navegaba por mis nuevas circunstancias. «Has estado ocupada», observó, señalando las cajas con la ropa de Julián etiquetadas para donación. «Por fin te has puesto con sus cosas». Sentía que era el momento, respondí, dejando su fuente en la cocina. «No paro de encontrar sorpresas». «¿Sabías que llevaba años investigando centros de equinoterapia?». La expresión de Pilar sugería que esto no era nuevo para ella. Julián se fijaba en las cosas, recordaba lo que le importaba a la gente. Nunca hablaba mucho de ello, pero prestaba atención. Lo planeó todo con tanto cuidado, dije, gesticulando a nuestro alrededor para indicar no solo la casa, sino toda la situación, casi como si me estuviera emparejando con su finca. Eso es exactamente lo que estaba haciendo, confirmó Pilar, sentándose en una silla de la cocina con la fácil familiaridad de una visitante frecuente. Empezó a hablar de ello después de que vendieras tu casa. Dijo que era un crimen que tuvieras que dejar la tierra que amabas para financiar esa cafetería pretenciosa. Su imitación de la voz ronca de Julián fue tan precisa que me arrancó una carcajada. No tenía ni idea de que sintiera eso con tanta fuerza. Julián sentía con fuerza muchas cosas que no expresaba directamente. Pilar aceptó el café que le ofrecí, pero creía en el cuidado de la tierra, los animales y la comunidad. Vio esa misma cualidad en ti. Decía que eras la única de la familia con el suficiente sentido común para reconocer lo que de verdad importa. La valoración me reconfortó, aunque al mismo tiempo destacaba cuán completamente Julián había visto a través de la dinámica familiar que yo había intentado manejar con dignidad privada. Había reconocido el patrón de mi relación con Elena mucho antes de que yo estuviera dispuesta a admitir su desequilibrio. Los niños vienen por Navidad, le dije a Pilar, cambiando de tema a asuntos más inmediatos. Elena y Marcos también, aunque no estoy segura de si se quedarán aquí o en el pueblo. La familia es complicada, observó Pilar con la sabiduría de alguien que ha navegado por su propia cuota de relaciones difíciles. Pero esos nietos merecen conocer a su abuela, y este lugar merece volver a tener risas de niños. Al anochecer sobre la finca, me quedé en el porche trasero, observando cómo la última luz se desvanecía de los campos cubiertos de nieve. El establo donde ahora residían Margarita y Romero, la casa de los guardeses que se estaba transformando en aula y despacho, el prado del este donde los jinetes acabarían guiando a sus monturas a través de ejercicios terapéuticos. Julián tenía razón. Necesitaba algo que construir, algo significativo que se extendiera más allá de mí misma, pero que reflejara mis valores y capacidades. No solo un lugar en la periferia de la vida de mi hija, sino un propósito que crearía ondas de impacto positivo mucho después de que yo me hubiera ido. La finca de los Fuentes, mi finca ahora, ofrecía exactamente esa oportunidad. No un retiro de las decepciones de la vida, sino una plataforma para crear algo valioso y duradero. La Navidad traería sus propios desafíos, navegar por los frágiles nuevos límites con Elena, equilibrar la emoción de los niños con la incomodidad de sus padres, establecer tradiciones festivas que honraran tanto el pasado como el presente. Pero de pie allí en el crepúsculo castellano, me sentí preparada para lo que viniera después. Ya no era la mujer que había dormido en su coche después de ser rechazada en la cena de Nochebuena de su hija, sino alguien que había reclamado su fuerza, su propósito y su derecho a dar forma a sus años restantes con intención en lugar de acomodación. El último regalo de Julián no había sido solo tierra y dinero. Había sido el permiso para volver a ser yo misma por completo. La Nochebuena transformó la casa de la finca con una magia sutil. Guirnaldas de pino colgaban de la repisa de piedra de la chimenea, luces parpadeantes se reflejaban en los cristales de las ventanas, y el aroma a canela y manzana flotaba desde la cocina, donde había pasado la mañana horneando. No eran decoraciones elaboradas como las que habían adornado la casa de Elena y Marcos en Madrid, sino toques cálidos que hacían que el espacio se sintiera festivo sin pretensiones. A través de la ventana de la cocina, observaba la escena que se desarrollaba en el cercado nevado. David guiaba a Margarita en círculo mientras los mellizos se turnaban en su ancha espalda, sus voces emocionadas resonando en el aire fresco. Sofía se sentaba erguida y segura, siguiendo las instrucciones de David con seria concentración.
Mateo, inicialmente vacilante, ahora sonreía con satisfacción mientras mantenía el equilibrio sin agarrarse al pomo de la silla. Habían llegado ayer por la tarde, saliendo del coche de alquiler de Elena con una energía exuberante después del vuelo desde Madrid, lanzándose a mis brazos con una emoción genuina que me hizo llorar inesperadamente. El amor de los niños es maravillosamente simple, se da libremente, sin el cálculo adulto ni la disponibilidad condicional. Elena y Marcos les habían seguido más tímidamente, cargando equipaje e incertidumbre a partes iguales. Después de algunas deliberaciones, habían decidido quedarse en la finca en lugar de en el pueblo, aceptando las habitaciones de invitados que yo había preparado, mientras mantenían una cuidadosa cortesía que reconocía nuestra aún frágil relación. Los niños se merecen una Navidad en familia, había explicado Elena con una humildad inusual. Y este lugar, es increíble, mamá, lo que estás creando aquí. El primer cumplido genuino que me había ofrecido desde mi regreso a Castilla, sin hacer referencia a la herencia que lo había hecho posible ni compararlo con el estilo de vida que se habían visto obligados a abandonar en Madrid. Un pequeño progreso, pero significativo. La llegada de Pilar interrumpió mis reflexiones. Su coche se detuvo con una caja de pastas caseras y un pequeño pino atado en la vaca. Estos nietos necesitan algo que decorar, anunció, arrastrando el árbol hasta el porche con una fuerza sorprendente para sus 73 años. Lo encontré creciendo demasiado cerca de mi valla. De todos modos, había que quitarlo. La consideración de su gesto me conmovió profundamente. Había estado tan concentrada en preparar los dormitorios y planificar las comidas que había pasado por alto el posible deseo de los niños de realizar actividades navideñas tradicionales como decorar el árbol. Eres mi salvación, le dije ayudándola a meter el árbol en el salón. Ni siquiera sé dónde guardaba Julián los adornos, si es que tenía alguno. En el segundo estante del trastero del garaje, detrás de los botes de pintura, respondió Pilar sin dudar. Ese hombre era organizado hasta la médula, probablemente tenía los calcetines etiquetados e indexados. No se equivocaba. Encontré los adornos exactamente donde ella había indicado, cajas polvorientas marcadas como Navidad con la letra precisa de Julián. Dentro había adornos antiguos, bolas de cristal de colores desvaídos, figuras de madera talladas a mano, guirnaldas de luces que necesitarían ser probadas antes de usarlas. Nada combinaba ni estaba coordinado, pero cada pieza tenía una historia y un carácter que faltaban en los árboles de diseño temático que habían adornado la casa de Elena en años anteriores. Cuando los mellizos regresaron de su clase de equitación, con las mejillas sonrosadas y rebosantes de emoción, el árbol estaba listo en el rincón del salón, esperando su aportación creativa. Su deleite con los adornos desiguales y las sencillas luces blancas confirmó que había tomado la decisión correcta al usar las decoraciones de Julián en lugar de comprar nuevas colecciones coordinadas. «Mira, mamá», exclamó Sofía mientras desenvolvía una estrella de cerámica pintada a mano. «Es tan antigua y especial». El aprecio genuino por estas humildes decoraciones contrastaba fuertemente con las navidades anteriores de los niños, donde todo había sido perfecto como en una foto, pero de alguna manera menos significativo. Mientras los observaba debatir la colocación de cada adorno con seria consideración, vi a Elena mirándolos con una expresión complicada, una mezcla de nostalgia y algo parecido al arrepentimiento. «Están floreciendo aquí», dijo en voz baja, uniéndose a mí junto a la chimenea. Nunca he visto a Mateo tan presente. Normalmente a estas alturas ya estaría pidiendo la tablet. El campo tiene ese efecto, respondí. Aire fresco, animales, espacio para correr. Así es como te criaste tú, si lo recuerdas. Ella asintió, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. Sí que me acuerdo. Papá enseñándome a montar en aquel pony horrible con malas pulgas. Construyendo fuertes de nieve junto al arroyo, sintiéndome tan libre. La mención de Javier trajo un momento de recuerdo compartido entre nosotras. El esposo y padre cuya ausencia había alterado nuestras vidas de maneras que nunca habíamos discutido del todo. A tu padre le habría encantado ver a los mellizos aquí, dije. Siempre esperó que experimentaran la vida en el campo, aunque solo fuera de visita. Lo sé. La voz de Elena contenía un arrepentimiento teñido de actitud defensiva. Madrid ofrecía oportunidades que yo creía más importantes. Buenos colegios, cultura, contactos.
Pero viéndolos hoy, ofrecí sin criticar sus elecciones ni absolver las prioridades que habían llevado a nuestro distanciamiento en Nochebuena, entornos diferentes nutren fortalezas diferentes. Tienen la suerte de experimentar ambos mundos. La conversación podría haberse profundizado, pero Marcos apareció desde la habitación de invitados, donde había estado atendiendo llamadas de trabajo a pesar de ser Nochebuena. Su expresión sugería que las llamadas no habían traído buenas noticias. La cena huele de maravilla, dijo con un entusiasmo forzado que no llegaba a sus ojos. La tensión de los últimos meses se reflejaba en las nuevas arrugas alrededor de su boca, la ligera caída de los hombros que una vez habían lucido trajes de diseño con confiada soltura. La velada se desarrolló con una sorprendente calidez a pesar de las tensiones subyacentes. David se unió a nosotros para cenar, aportando un flujo de conversación fácil que llenaba los silencios incómodos. Los mellizos dominaron la charla en la mesa con relatos sin aliento de sus aventuras a caballo y sus planes para ayudar en las tareas del establo al día siguiente. Después de la cena, mientras nos reuníamos en el salón con tazas de chocolate caliente, Mateo de repente hizo la pregunta que probablemente había estado latente bajo la superficie de nuestras cuidadosas interacciones. «Abuela, ¿todavía estás enfadada con mamá y papá por lo de Nochebuena?» La franqueza de su pregunta creó una tensión instantánea. Elena se quedó helada con la taza a medio camino de sus labios. Marcos estudió el suelo con súbita fascinación. Incluso Sofía, que normalmente no paraba de hablar, se quedó en silencio, mirándome con ojos solemnes. La pregunta exigía honestidad, pero requería delicadeza. Esos niños querían a sus padres a pesar de las decisiones erróneas de los adultos. Mi respuesta no solo daría forma a esta reunión navideña, sino potencialmente a su comprensión del perdón y la responsabilidad. Me dolió lo que pasó en Nochebuena, reconocí, mirando a los ojos serios de Mateo. A veces las familias cometen errores que causan dolor. Pero estar dolida no significa seguir enfadada para siempre. Significa encontrar nuevas formas de relacionarse con más comprensión y respeto. ¿Es por eso que estamos aquí por Navidad en lugar de que tú vengas a nuestra casa?, preguntó Sofía, su perspicacia desmintiendo sus 7 años. En parte admití y en parte porque ahora tengo un nuevo hogar que compartir con vosotros, un lugar donde podemos crear diferentes tipos de recuerdos juntos. Los ojos de Elena brillaban con lágrimas no derramadas, pero permaneció en silencio, permitiendo que la conversación se desarrollara sin interrupciones defensivas. Otro pequeño pero significativo cambio en sus patrones anteriores. Más tarde, después de que los mellizos se hubieran acostado con promesas de magia navideña y la seguridad de que Papá Noel definitivamente podría encontrarlos en Castilla y León, me encontré sola en el porche trasero con Elena. El cielo nocturno se extendía sobre nosotras, las estrellas increíblemente brillantes en el aire claro de la montaña, nada que ver con los cielos contaminados por la luz de Madrid a los que ella se había acostumbrado. «No dejo de pensar en ti durmiendo en tu coche en Nochebuena», dijo finalmente, su voz apenas audible por encima del suave crujido del porche donde nos sentábamos. «Cada vez que te miro con los mellizos, cada vez que muestras tanta elegancia con nosotros después de lo que hicimos». «No fue solo la Nochebuena», dije suavemente. «Fueron años de distanciamiento gradual, de que mi valor se midiera principalmente por lo que podía proporcionar en lugar de por quién soy». Ella se estremeció, pero no lo negó. No sé cuándo me volví tan transaccional, tan centrada en las apariencias y los contactos y en aprovechar las relaciones, incluso con mi propia madre. A menudo absorbemos los valores que nos rodean, observé. Madrid tiene un énfasis cultural particular en los marcadores de éxito y el posicionamiento social. Es seductor. Pero tú nunca sucumbiste a eso, replicó. Incluso viviendo entre gente con un patrimonio importante en el campo, tú y papá nunca perseguisteis el estatus ni utilizasteis a la gente como trampolín. Tomamos decisiones diferentes, reconocí. Ni mejores ni peores intrínsecamente, solo alineadas con prioridades diferentes. Nos sentamos en silencio durante varios momentos, el porche moviéndose suavemente bajo nosotras. Ecos de noches similares cuando ella era una adolescente buscando guía o consuelo en esta misma comarca, aunque en una casa diferente al final del camino. La cafetería está oficialmente en bancarrota, dijo finalmente. Todo el dinero que nos diste se ha perdido, más lo que pedimos prestado contra la casa. Lo había sospechado, pero no había presionado para obtener detalles. Siento que no tuviera éxito. ¿De verdad? ¿De verdad?
Un atisbo de la antigua actitud defensiva se coló en su voz. A veces me pregunto si en secreto disfrutas viendo nuestro fracaso después de cómo te tratamos. La acusación dolió, pero la reconocí como una desviación más que como una creencia genuina. Vuestros problemas no me traen alegría, Elena. Tampoco ver a mis nietos navegar por el estrés financiero de sus padres y sus expectativas reducidas. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Lo siento. Eso ha sido injusto. Sí, lo ha sido. No suavicé la valoración con tópicos o excusas. Parte de seguir adelante es asumir la responsabilidad de las elecciones y sus consecuencias, no buscar a otros a quienes culpar cuando esas consecuencias llegan. Elena asintió lentamente aceptando el suave reproche sin la defensa espinosa que habría caracterizado su respuesta meses antes. A Marcos le han ofrecido un puesto de vuelta en Castilla y León. En Soria. Nada que ver con su sueldo de Madrid, pero es estable. Lo estamos considerando. La información me sorprendió. Eso sería un cambio significativo. Todo ha cambiado ya, dijo con una inesperada perspicacia. La casa de lujo, los colegios de élite, el círculo social que tanto nos costó cultivar, todo se evaporó en el momento en que la cafetería fracasó. Los amigos que asistieron a nuestra cena de Nochebuena no nos han devuelto las llamadas desde la declaración de quiebra. Asimilé esto sin comentarios, ni celebrando su merecido ni corriendo a aliviar las heridas en su ego que claramente le había infligido. Los mellizos han estado hoy más felices de lo que los he visto en meses, continuó. Sin presión por el rendimiento, sin actividades extraescolares programadas, solo caballos, nieve y tiempo con su abuela. Se volvió para mirarme directamente. Si volviéramos a Castilla y León, habría un hueco para nosotros en tu vida, después de todo. La pregunta llevaba capas de significado más allá de su simplicidad superficial. ¿Estaba dispuesta a permitir una relación más cercana sin resentimiento? ¿Podríamos establecer nuevos patrones no basados en la dependencia financiera o la obligación? ¿Era posible una curación genuina? Siempre habrá un hueco para ti y para los niños en mi vida, dije con cuidado. Pero cualquier relación futura debe construirse sobre el respeto mutuo, no sobre la conveniencia o la necesidad. Ella asintió aceptando el límite como justo en lugar de punitivo. Me gustaría intentar reconstruir algo más sano entre nosotras. Por los mellizos, pero también por nosotras mismas. Dentro de la casa, las luces del árbol de Navidad brillaban a través de la ventana, iluminando los adornos antiguos que los niños habían colocado con tanto esmero. Mañana traería la apertura de regalos y las comidas festivas, quizás trineos si el tiempo aguantaba. Actividades familiares ordinarias que se sentían extraordinarias después de la dolorosa ruptura de la Nochebuena. No se había producido ninguna transformación mágica. Elena y Marcos todavía cargaban con las consecuencias de sus decisiones. Nuestra relación seguía siendo delicada, requiriendo una cuidadosa navegación por los límites recién establecidos. El camino a seguir incluiría sin duda tropiezos y la reaparición de viejos patrones junto con esfuerzos genuinos de cambio. Pero sentada allí en el porche de Julián, mi porche ahora, con las estrellas de Castilla brillando en lo alto y la promesa de risas infantiles llenando la casa por la mañana, sentí la tranquila certeza de que habíamos comenzado algo importante. No borrando el pasado, sino construyendo un futuro con una visión más clara y cimientos más fuertes. Julián había tenido razón en tantas cosas, sobre mi necesidad de un propósito más allá de ser un recurso conveniente para las ambiciones de mi hija, sobre el potencial curativo de esta tierra y el trabajo que estaba creando aquí. Sobre el valor de mantenerse firme en la propia verdad en lugar de contorsionarse para cumplir las expectativas de los demás. «Feliz Navidad, mamá», dijo Elena en voz baja mientras nos levantábamos para entrar, el frío finalmente calando en nuestra conversación. «Feliz Navidad, hija», respondí. El familiar título llevaba un nuevo significado. Ya no era una identidad que le daba derecho a una acomodación ilimitada, sino una relación que ambas estábamos eligiendo nutrir con mayor conciencia e intención. Mañana traería sus propios desafíos y alegrías. El centro de equinoterapia continuaría desarrollándose hacia su lanzamiento en primavera. Las decisiones sobre el posible regreso de Elena a Castilla y León se desarrollarían a su debido tiempo. Pero esta noche, en este momento, yo estaba en el umbral de la casa de Julián, mi casa, con mi hija a mi lado y mis nietos durmiendo plácidamente dentro. Ya no era la mujer que había dormido en su coche después de ser rechazada en la cena de Nochebuena,
sino alguien que había encontrado una fuerza inesperada en ese doloroso momento. Alguien que había descubierto en el invierno de su vida que los nuevos comienzos todavía eran posibles, que los límites podían fomentar la curación en lugar del rechazo. Que las formas más verdaderas de gratitud no se encontraban en cenas elaboradas con listas de invitados estratégicas, sino en el simple reconocimiento del valor inherente de cada persona, independientemente de lo que pudiera proporcionar o contribuir. Una lección que había merecido la pena el difícil viaje que había costado aprenderla.